Eh, Buenas tardes a todos. En nombre de la Comisión de Estructura del Colegio de Ingenieros Civiles y del Directorio del Colegio de Ingenieros Civiles, le damos la bienvenida a todos y igualmente con un aprecio y respeto al doctor Mario Salgado, que ha tenido el tiempo suficiente para poder atendernos en este tiempo y en el horario que se encuentra en Barcelona, España. Continuando con la experiencia en normativa sobre diseño sísmico en América Latina, hoy contamos con el doctor Mario Salgado, con la experiencia, es decir, nos va a disertar una conferencia, experiencia de elaboración de mapas de amenazas sísmicas para reglamento sismo resistente. Voy a pasar a leer un resumen breve del doctor Mario Salgado Gálvez, para que ustedes tengan también conocimiento del doctor. El doctor Mario A. Salgado Gálvez es ingeniero civil con una maestría en ciencia de la Universidad de los Andes, Colombia, y un doctorado en ingeniería sísmica y dinámica estructural por la Universidad Politécnica de Cataluña, en la cual obtuvo un grado de cum laude en 2016. Es autor de más de 20 artículos publicados en revistas internacionales. Ha participado en la elaboración de mapas o de los mapas de amenaza sísmica para los reglamentos sismo resistentes de edificaciones, puentes y otras estructuras en Colombia, así como en proyectos relacionados con la evaluación probabilística de peligros y riesgos naturales, principalmente terremotos. Ha sido consultor de diferentes organismos multilaterales como el BID, las Naciones Unidas e IDMC, y actualmente desarrolla modelos catastróficos para América Latina y el Caribe en ERN. También es investigador postdoctoral en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería en Barcelona, España. Es miembro de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, por sus sigla AIS. Dentro de sus publicaciones, el doctor Salgado presenta más de 68 publicaciones profesionales y científicas nacionales e internacionales, entre los que destacan evaluación probabilista de la amenaza sísmica de Colombia con fines de actualización de la norma colombiana de diseño de puente CCP-14, evaluación probabilista y espectral de la amenaza sísmica de Colombia, estudio general con fines de diseño sismo resistente, nuevo modelo probabilista de amenaza sísmica para América Latina y el Caribe. Dejamos y le damos la bienvenida nuevamente al doctor Salgado. Si usted quiere compartir pantalla, doctor, con mucho gusto, puede compartir la pantalla y tiene el uso de la palabra, doctor Salgado. Bueno, muchas gracias por la presentación y pues también aprovecho para agradecer esta invitación al Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá, y pues es un gusto poderles mostrar un poco de lo que se ha desarrollado históricamente en Colombia, pues en los temas relacionados con los mapas de amenaza sísmica, con la zonificación de amenaza sísmica, muy enfocado a los reglamentos de construcción sismo resistente. Pues organicé una presentación tratando de hacer un recuento histórico de cómo ha sido la evolución, de qué aspectos han venido cambiando con el tiempo y también cuáles han sido las actualizaciones más recientes. Y pues creo que vale la pena mencionar desde el inicio que este tipo de evaluaciones probabilistas de amenaza sísmica, cuando tienen que ver con el desarrollo de zonificaciones para reglamentos sismos resistentes, tienen un objetivo muy claro y que está directamente relacionado con la ingeniería estructural. Y pues ese objetivo específicamente es la definición de los coeficientes de diseño sismo resistente, que pueden ser diferentes para pues un variado tipo de edificaciones. Esto hace pues que el desarrollo de estos estudios sí o sí tenga que tener un enfoque multidisciplinar, y en el caso específico de Colombia
afortunadamente ha habido una muy buena tradición tanto de institucionalidad y gobernanza en este tema de la evaluación de la amenaza sísmica y el desarrollo de los reglamentos alrededor de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, o como se conoce pues por sus siglas AIS. En específico hay un comité que es el comité AIS 300, presidido por el doctor Omar Darío Cardona desde hace varios años, que es el que tiene que ver con todo el desarrollo y la actualización de los modelos de amenaza sísmica y donde se realizan pues estos procesos de actualización y de mejora continua que en la medida que van siendo publicados y refinados pues terminan estando reflejados en el reglamento. Estos estudios de amenaza sísmica también actualmente en Colombia se han empezado a ver con un nivel de detalle y buscando que haya una conexión con estudios más detallados, principalmente las microzonificaciones. Esto porque pues, hay varias ciudades en Colombia donde hay presencia de suelos blandos, esto pues, es bien conocido que tienen el potencial de amplificar las ondas, y en el reglamento está especificado que las poblaciones con más de 100.000 habitantes requieren el desarrollo de este tipo de estudios. Entonces, pues estos estudios y sus requisitos tienen que estar debidamente armonizados tanto con las evaluaciones de amenaza sísmica como con los espectros elásticos de diseño. Pues para terminar esta parte así de la introducción, el objetivo principal de los reglamentos sismorresistentes en Colombia ha sido el de proteger vidas a partir de evitar el colapso de las edificaciones. Es decir, no se ha tenido un enfoque aún donde hay una protección a los bienes o al patrimonio. Está enfocado principalmente a las vidas, aunque evidentemente de una manera indirecta sí que se protegen estos otros aspectos. Entonces, pues ya para entrar un poco con el tema de los antecedentes en Colombia, el primer estudio donde se hizo una zonificación sísmica del país fue publicado en 1972. Esto fue un trabajo, digamos, relativamente académico, liderado por el profesor Alberto Sarria y un estudiante en la Universidad de los Andes, y donde pues se tuvo pues una primera idea de cuáles eran las zonas donde podía haber más o menos actividad sísmica en el país. Este trabajo se fue actualizando, depurando, refinando, y en los años 78 y más adelante en el 81 se empezaron a publicar otra serie de estudios donde además de estas zonificaciones en actividad baja o media, también se hizo una primera zonificación basada en la pues en intensidad modificada de Mercalli. Y ya hacia el año 1981 es donde se publicó el primer mapa que tenía unos coeficientes de diseño sismorresistentes, denominados A sub A y A sub B, para la norma AI 181, desarrollada pues, por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Sin embargo, el primer reglamento obligatorio de construcción sismorresistente en Colombia fue publicado en junio de 1984. Esto tras la ocurrencia del terremoto de Popayán en marzo del 83, donde pues de nuevo hubo una zonificación del país y una actualización de los coeficientes de diseño A sub A y A sub B en una serie de mapas. Entonces, pues aquí en estas diapositivas, en las que vienen a continuación, pues hay un resumen de cómo, de cuál ha sido como la evolución de la zonificación de amenaza sísmica en Colombia. Ustedes notan, por ejemplo, que aquí en esta diapositiva, en esta figura, que son, digamos, los textos originales que se publicaron en su momento, el concepto de amenaza se tendía a confundir con el mismo de riesgo, y por eso es que habla zonificación de riesgo sísmico. En ese momento
se utilizaban como sinónimos, cuando pues hoy en día ya todo el tema del riesgo es más pues un concepto que es función tanto de la amenaza como de la vulnerabilidad, como de los elementos expuestos y demás. Pero pues en ese momento, digamos que amenaza se utilizaba como sinónimo textual de riesgo. Aquí están pues otra serie de zonificaciones o cómo iba siendo la evolución y pues esto lo vemos ahora con una descripción del entorno sismotectónico del país, pero pues digamos que hay una serie de corredores y unas franjas en las cuales pues están muy claras dónde está la actividad, principalmente aquí en esta zona de las cordilleras, que es la continuación de la cordillera de los Andes en Colombia, que entra pues en el límite sur con Ecuador, en lo que se conoce como el nudo de los Pastos. Se divide la cordillera en tres partes, la cordillera de los Andes, en occidental, central y oriental, y continúa hasta esta parte nororiental en la frontera con Venezuela, donde pues la cordillera continúa. Además de esta zona, que es sísmicamente activa, está toda la franja del Océano Pacífico, donde está el proceso de subducción, y también aquí en la parte norte, en el Caribe, a la altura de la ciudad de Santa Marta, pues hay unos sistemas de fallamientos importantes que también han generado eventos importantes en el pasado. Entonces, como les decía, algo que marcó la historia de los reglamentos sismorresistentes en Colombia fue este terremoto de 1983 en la ciudad de Popayán. Es una ciudad intermedia en el suroeste del país, una ciudad colonial, y pues donde hubo la mala suerte no solo de la ocurrencia del terremoto, sino de cuándo ocurrió el terremoto. Esto ocurrió el 31 de marzo de 1983 en las horas de la mañana y hubo 300 fallecidos. Muchos de ellos fallecieron en esta iglesia, en la Catedral de Popayán, que colapsó porque coincidió que ese 31 de marzo era la Semana Santa. Entonces, pues claro, era una de las edificaciones que estaban pues con un alto número de ocupantes y pues a partir de este evento fue que se reconoció pues ya la importancia a nivel nacional de contar con un reglamento obligatorio sismo resistente. Hago énfasis en el obligatorio porque en el pasado ustedes ven pues que desde 1972 ya había unas nociones de incorporar el diseño sismo resistente en el país a partir de una serie de coeficientes que se iban calculando y actualizando, y pues que generalmente lo que se hacía era tratar de adaptarlos a otros reglamentos de construcción sismo resistente internacional, principalmente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, pues esto no era una práctica obligatoria, así como había ingenieros calculistas que hacían el diseño considerando este tipo de solicitaciones laterales, pues había otros que no, y pues esto se veía reflejado pues en un nivel de vulnerabilidad entre intermedio y alto de lo que se estaba construyendo en las diferentes ciudades del país. A partir de 1995, o sea, aquí saltamos ya de la actualización del 84 a la del 95, en la evaluación de la amenaza sísmica para fines de reglamentos sismorresistentes también hay un cambio grande y se adopta un enfoque probabilista. Y esto pues porque se reconoce la necesidad de considerar de una manera rigurosa las diferentes incertidumbres en este proceso de ocurrencia de terremotos, incertidumbres relacionadas con cuándo va a ser el próximo evento, dónde va a ser el próximo evento, de qué magnitud va a ser el próximo evento, una vez ocurre cuál va a ser la aceleración que se siente en diferentes puntos. Y pues digamos la formulación clásica de esto, tanto por el profesor Esteban en 1967 como por el profesor Cornell en 1968, pues las bases ya estaban. Entonces era cuestión de empezar a utilizar ese marco conceptual en el contexto colombiano. Y ya más recientemente, en el año 2009,
la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica pues seleccionó una herramienta de cálculo que se conoce como CRISIS, algunos de ustedes pues la conocerán, que es una herramienta mundialmente reconocida y pues se consideró que esta era la herramienta adecuada para hacer el tipo de evaluaciones de peligro sísmico en el país. Esta herramienta CRISIS, pues más adelante vemos un recuento histórico de la misma, pero pues una herramienta que existe desde 1986, está debidamente documentada y pues a nivel mundial se conoce en el tema pues de la ingeniería sísmica. Y precisamente con esta herramienta es que se han estado elaborando los mapas del reglamento actual, el que rige en este momento, se actualizó en el año 2010, es la norma sismo resistente 2010, NSR 10. Las recomendaciones, hay 180.13, que son unas recomendaciones, esas no son de uso obligatorio, sino recomendaciones para el diseño de estructuras que no son edificios, principalmente cosas industriales, silos, plantas industriales y demás, y también el Código Colombiano de Puentes actualizado en el 2014. Adicionalmente, es la misma herramienta que, pues, versiones recientes de esa misma herramienta son las que se están usando para la actualización que en este momento está en curso del reglamento, que probablemente, pues yo creo que ya no alcanza a salir este año y pues probablemente será la NSR 21. Entonces, pues, volviendo a cómo en los reglamentos de construcción sismo resistente, cómo ha sido la zonificación sísmica del país. Aquí ustedes ven en esta figura la clasificación entre zonas de sismicidad alta, intermedia o baja que se hizo para el país. Baja en esta parte de los llanos orientales y del sur del país, la Amazonía, por aquí no hay mayor actividad. Alto a lo largo del litoral pacífico, intermedio en el centro del país, alto también aquí en este tramo de la cordillera de los Andes y bajo en el Caribe. Esto es lo que estaba en el 84. Aquí lo que quedó plasmado en la actualización que se hizo en el 98, en el reglamento, en la NSR 98, de nuevo también en zonas de sismicidad baja, intermedia y alta. Ustedes ven pues que clara, o sea, sí que hay cambios, pero como la tendencia de las zonas se mantiene, hay corredores pues más estrechos, más amplios, la forma cambia un poco, pero pues digamos que en términos generales se parecen. Y más reciente, como la que está actualmente en el reglamento y con la cual pues se hace el diseño de las edificaciones actuales, es la que vemos aquí en esta diapositiva a la derecha. Adicional a estas zonificaciones en alto, intermedio, bajo, pues también están las zonificaciones de los coeficientes de diseño. Ahora vemos un poco más el detalle de esto. Pero esta clasificación en alto, intermedio, bajo tiene una implicación bastante clara en el reglamento, principalmente con los requisitos de disipación de energía. Es decir, en zonas donde hay sismicidad baja, pues digamos los criterios o los requisitos de disipación de energía no son tan altos, pero por ejemplo en zonas de sismicidad alta o intermedia hay ciertos requisitos de disipación de energía que no están permitidos, o sea, hay que diseñar con cierto estándar hacia arriba. Recordando pues que los reglamentos también lo que definen son unos mínimos, ¿no? Mínimos que desafortunadamente en muchos casos se convierten en techos, pero pues el reglamento lo que define son los requisitos mínimos y de ahí para arriba pues cualquier nivel de seguridad es más que bienvenido. Ahora, ya en términos de coeficientes de diseño, pues aquí vemos, por ejemplo, cómo se ven la distribución de los valores en diferentes zonas para el diseño de diferentes tipos de edificación, de estructuras, diferentes edificios, o para el caso de los puentes. Esto que así, pues de entrada, siguiendo esta secuencia, ustedes ven una mezcla de edificios, otro tipo de infraestructura y puentes,
es algo que en el país pues ha traído un poco de confusión a veces entre los ingenieros cuando usan los reglamentos, porque pues actualmente hay diferentes tipos de zonificación dependiendo del tipo de estructura que se va a diseñar. No es la misma zonificación para los puentes que para lo que no son edificios o lo que sí son edificios. Y eso pues es precisamente una de las cosas que se están tratando de resolver y unificar en esta nueva actualización para evitar estos malos entendidos. La razón de esto es pues porque las actualizaciones se llevaron a cabo de manera separada y pues en la medida que iban cambiando estas tres últimas, pues tenemos el reglamento del 2010 para edificios, las recomendaciones para estructuras que no son edificios en el 2013 y los puentes en el 14. En la medida que se iban haciendo estas actualizaciones de los reglamentos, pues también se fueron haciendo actualizaciones en el modelo de amenaza sísmica y para tratar de capturar y de tener el modelo lo más actualizado posible, pues iban cambiando. Pero claro, tiene la ventaja que en cada caso se tiene lo más actualizado, pero la desventaja que a la larga puede haber cierta confusión pues relacionado con qué resultados o qué valores son los que hay que usar. Precisamente pues para tratar de tener esto más claro en la página web de la Asociación de Ingeniería Sísmica se puso a disposición un visualizador de la amenaza para cada uno, dependiendo pues de lo que el interesado quisiera diseñar, si es una edificación, si es un puente, si es un silo o alguna otra planta industrial o lo que sea, de tal manera pues que pudiera ver tanto los valores de amenaza, también como los valores de la curva de amenaza, el espectro de amenaza uniforme o ya espectros de diseño. Entonces, pues digamos que eso han sido los antecedentes. Ahora, ¿cómo se han venido desarrollando estos estudios de amenaza sísmica o la zonificación sísmica con fines de reglamento sismo resistente? Lo primero, pues haciendo una revisión muy detallada del entorno sismotectónico. Nosotros somos pues país vecino de Panamá. Creo pues que todos tenemos una idea de lo complejo que es el entorno sismotectónico con sistemas de fallamiento de diferente tipo, con sistemas de fallamiento con diferentes tiempos de recurrencia y también pues con sistemas de fallamiento con diferentes niveles de completez en cuanto a los estudios. Entonces pues hay sistemas que son bastante conocidos, bastante estudiados, que tienen mediciones pues actualmente con sistemas de GPS y demás, mientras que hay otros sistemas de los cuales apenas se tienen unas nociones pues muy básicas y a pesar pues, de que se reconoce su existencia. Entonces pues aquí vemos ya no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, cuáles son estos sistemas, lo que se conoce de ellos y pues ahí uno tiene una buena idea de lo complejo que todo esto puede llegar a ser. Adicional a esta revisión de los tipos de fallamiento y demás, una parte clave en el desarrollo de estas zonificaciones es el ensamblaje de un catálogo de los eventos históricos. Generalmente lo que se ha venido haciendo es una separación de la sismicidad histórica de la sismicidad instrumental. Por sismicidad histórica se entiende generalmente toda aquella que ha ocurrido antes del año 1900 y pues aunque se sabe que esos eventos ocurrieron, ya que no fueron registrados en un aparato, en un acelerógrafo o en alguna estación pues, de estas más modernas, pues se desconocen muchos aspectos desde su magnitud hasta su ubicación real. Generalmente son eventos que se asigna su ubicación a la población o a la ciudad que se vio más afectada. En definir la profundidad pues es muy complejo porque pues técnicamente no hay manera o solo en algunos casos pues con estudios de paleosismicidad
Y pues la sismicidad instrumental es toda la que ha ocurrido desde el año 1900 hacia acá, y que claro, también la manera de medir, de registrar estos eventos ha venido cambiando con el tiempo. Hay diferentes tipos de magnitudes, hay que hacer todos los procesos de homogeneizar las magnitudes, tener el proceso de remoción de réplicas, porque pues las fundaciones de estos en marcos conceptuales probabilistas, una pues de las suposiciones es que los terremotos son independientes, entonces únicamente hay que dejar el evento principal. Todo el tema de remoción de réplicas es bastante subjetivo, o sea, subjetivo en cuanto a qué es una réplica, hasta cuándo se puede considerar alguna réplica, pero pues digamos que hay cierto consenso y hay una serie de metodologías que se utilizan bastante pues en este caso. Entonces, específicamente, con miras a la actualización que está en curso, que probablemente lo que les decía será el reglamento NSR 21, se ha desarrollado todo el modelo utilizando un área regional, pero manteniendo un nivel de resolución local. ¿Esto qué quiere decir? Que se desarrolló un modelo continuo y probabilista de amenaza sísmica para toda la región, y esto es América Latina y el Caribe, o sea, desde Tijuana hasta la Patagonia, recogiendo todas las islas del Caribe, son más de 35 países, y en el cual se ha tenido pues un enfoque homogéneo, las mismas suposiciones, el mismo tratamiento de los datos, el mismo tipo de revisiones, de validaciones y calibraciones, para resolver algunos problemas que puede llegar a haber en las fronteras políticas de los países cuando se han desarrollado estos modelos de manera individual por cada país. Algo específico también de este modelo es que se ha incorporado en un sistema que se llama RFlux. Es un sistema desarrollado o enfocado al sector asegurador y reasegurador, que está certificado por diferentes superintendencias de finanzas y de seguros en la región, tanto en Colombia como en México como en Perú. Y pues cuando estos modelos de amenazas son incorporados y aceptados en este tipo de sistemas de seguro y reaseguro, como que brindan un nivel más de chequeo y de robustez, porque pues todas estas compañías y estas superintendencias obviamente hacen una serie de validaciones y de revisiones para ver que el asunto está en orden. Entonces, con el enfoque regional, algo que se quería resolver es este problema que vemos en esta imagen. Aquí lo que se están mostrando son los valores de amenaza sísmica para 475 años de periodo de retorno de la aceleración máxima del terreno. Están en la misma escala tanto para Venezuela como para Colombia como para Ecuador. Y cada uno de estos mapas y de estos colores corresponde a los mapas oficiales de amenaza sísmica que están en los reglamentos, tanto el de Funvisis en Venezuela como el de la IS en Colombia, como el de Ecuador. Si ustedes ya miran a nivel de la frontera política de los diferentes países, empieza a haber unos cambios bastante abruptos. O sea, aquí ustedes ven que esta zona como de alta sismicidad y de concentración de la sismicidad automáticamente se pasa a Venezuela, desaparece. Y algo pues parecido ocurre aquí en la frontera con Ecuador. Esta parte de alta sismicidad automáticamente se pasa a la frontera con Colombia, se apaga. Esto pues ocurre porque cada uno de estos modelos, tanto el de Venezuela como el de Colombia como el de Ecuador, se han desarrollado de manera separada, y pues el área de estudio ha estado siempre limitada a lo que es cada país. Sin embargo, sobre todo en ciudades fronterizas, sea aquí pues Ipiales o Pasto en el sur de Colombia,
o Cúcuta y Arauca en la región limítrofe con Venezuela, pues son ciudades que pueden estar siendo afectadas por un terremoto que ocurre dentro del territorio venezolano. Entonces, pues las fronteras políticas claramente tienen pues su uso, su utilidad para otras cosas, pero pues para fines de los terremotos no existen, y pues este enfoque como que país por país tiene una serie de problemas. Entonces, pues precisamente por eso se desarrolló este modelo uniforme, el que les comentaba, que es el que digamos, se conoce en las publicaciones y en los reportes como el modelo ASLAC de amenaza sísmica de América Latina y el Caribe, donde pues se tiene un enfoque uniforme en todo el área de estudio. Ha sido sujeto a un proceso de revisión bastante completo, y toda la parte de validación y verificación de los resultados han estado muy enfocados a las prácticas que se consideran como estándar en la industria aseguradora y reaseguradora. Ahora, además de tener este enfoque uniforme en el dominio de estudio, de solucionar el problema de transición en las fronteras políticas, pues también las herramientas y las metodologías para hacer las evaluaciones de amenaza sísmica han venido evolucionando y se han venido refinando con el paso del tiempo. Esto, por ejemplo, ha permitido que se utilicen diferentes modelos geométricos para representar las fallas y los terremotos. Es decir, ya se tiene una caracterización muy detallada de cómo son las rupturas de cada terremoto de los que se están modelando. Se considera pues información reciente, digamos, si la actualización se estuviese terminando hoy, por lo menos la información sísmica hasta finales de junio de este año pues está incluida en el modelo. Y también pues el uso de diferentes tanto modelos de sismicidad para caracterizar la ocurrencia futura de los terremotos, como el uso de las relaciones de atenuación y la combinación entre ellos. Entonces pues aquí a continuación vamos a ver algunos de los detalles de cómo estos aspectos se han venido cambiando y actualizando en el modelo, lo cual pues ha significado un avance bastante importante con respecto a las versiones anteriores del mismo. Entonces, pues un cambio grande ha tenido lugar principalmente en las zonas de subducción. Pues a partir de hace unos años ya se cuenta con una zonificación de un trabajo desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos de América, que se conoce como el dataset SLAP. Ya está la versión 2, a partir de la cual pues se pueden generar una serie de secciones transversales de todo el proceso de subducción a lo largo de la costa pacífica. Entonces, pues esto permite tener una modelación tridimensional de ese proceso de subducción, o sea, de cómo la placa está subduciendo y los diferentes tipos de terremoto que pueden ocurrir, tanto los interface como los intraplaca. Y pues tiene pues una zonificación mucho más detallada de lo que venía utilizándose antes, pues para capturar este tipo de sismicidad. Esta también se complementa con una serie de sistemas de fallamiento locales, corticales y superficiales, donde pues actualmente el modelo que se está actualizando para Colombia cuenta con más de 50 fallas o fuentes sismogénicas, mejor dicho, y donde cada una de ellas se puede caracterizar a través de diferentes modelos geométricos para representar de una manera más realista y más adecuada todo el proceso de ocurrencia de los terremotos. Adicionalmente, pues estos nuevos modelos geométricos permiten una muy buena caracterización de las rupturas, porque pues ya no se modela como una fuente puntual, sino como un plano de fallamiento al cual se le puede definir una orientación, un buzamiento, una forma y una relación de aspecto, así como lo estamos viendo acá. Y esa definición de la orientación, ya sea tanto del rumbo como del buzamiento,
pues tiene implicaciones en los resultados y pues cada una de estas orientaciones, pues aquí esquemáticas que vemos en la figura, digamos que está asociada pues a diferentes tipos de fallamiento. Por ejemplo, una falla de rumbo generalmente suele tener una ruptura muy vertical, mientras un fallamiento normal pues puede tener un buzamiento de unos 45 grados y demás. Pero no es solo la orientación, sino la forma y la relación de aspecto de la ruptura lo que se puede empezar también a modelar. Y todo este aspecto de la caracterización de la ruptura empieza a tener mucha importancia porque el tipo de distancia que actualmente utilizan las relaciones de atenuación modernas es la que se conoce como RRUP, o la distancia más corta al plano de ruptura. Es decir, ya no es únicamente la distancia focal o la distancia epicentral que se utilizaba hace muchísimos años, donde hacía referencia pues como al centro, a este punto, sino pues tiene que ver con la forma y las caracterizaciones que se haga de la ruptura, así pues como lo vemos aquí esquemáticamente en esta figura. Ahora, no solo es la forma, la relación de aspecto que se dé de la ruptura, sino el tamaño que tenga la misma. Y por eso pues se utilizan diferentes relaciones de escalamiento pues que permiten pues tener una buena estimación del área del plano de ruptura en función de la magnitud de los terremotos que se están modelando. También otro modelo geométrico novedoso que se ha venido utilizando en esta actualización es el que se implementa para las fuentes intraplaca, la sismicidad in-slab, como también se le conoce, donde pues se tienen una serie, como un plano en el cual el fallamiento o las rupturas empiezan a ocurrir en unos planos perpendiculares con diferentes pues tasas de actividad, y por lo cual pues las rupturas quedan muy bien caracterizadas y debidamente modeladas. Esto es un plano además tridimensional cuya profundidad, digamos la profundidad de la tapa, por decirlo así en términos coloquiales, que es lo gris que estamos viendo acá, va variando y pues que en principio tiene que ser coherente con la representación geométrica de lo mismo. Entonces, pues aquí vemos un ejemplo de cómo son las diferentes fuentes, la sismicidad histórica, pero en el modelo, ya en la modelación de la amenaza sísmica con fines de la zonificación, pues en este caso, en este ejemplo de una fuente que se llama Fallas del Magdalena, en el centro del país, pues este plano que ven acá es una ruptura casi vertical, solo que la estamos viendo desde arriba, que tiene pues una forma, una relación de aspecto y está tanto la orientación como el buzamiento. En cuanto a los catálogos, pues que es la fuente de información histórica y de donde sale la información para determinar qué tan frecuente o qué tan no frecuente ocurren los eventos, pues actualmente ha habido mucho avance en las bases de datos internacionales, cada vez hay más datos abiertos que pues en la mayoría de las veces también están siendo, digamos, nutridos por instituciones locales y por una serie de convenios que existen entre el Servicio Geológico de los Estados Unidos con los servicios geológicos de cada país. En el caso de Colombia, por el Servicio Geológico Colombiano, o lo que antes se conocía como el Ingeominas. Esto, una vez uno tiene el catálogo, algo clave es la revisión de qué tan completo está para diferentes ventanas o para diferentes rangos de magnitudes. ¿Esto por qué? Porque los catálogos suelen estar incompletos para magnitudes bajas, a pesar de que haya instrumentación desde hace pues, más de 100 años. Por asuntos de sensibilidad, porque las redes en su momento no eran lo suficientemente densas, entonces si ocurrían en ciertas partes no los detectaban, y no hacer esta serie de chequeos pues lleva a
que existan problemas importantes en la definición de ocurrencia de la definición de las ocurrencias de los terremotos, y puede sobreestimar o subestimar. Y esas sobreestimaciones o esas subestimaciones evidentemente pues quedan registradas en la zonificación, en los valores de los coeficientes de diseño sismo resistente y demás. Entonces pues aquí está manera de resumen para estos chequeos de completez que se hicieron para diferentes magnitudes en la actualización en curso, y ustedes ven pues que en la medida que uno se va a años pues más atrás, únicamente pues las magnitudes altas son las que se pueden considerar como completas. Ya para magnitudes del orden de 5, 4,5, 4, pues esos catálogos son más completos, únicamente completos a partir de 1970, 1975. Entonces, pues por eso es que toca hacer esta serie de chequeos para después poder combinar los diferentes grupos de completez y hacer una buena caracterización de las frecuencias de los terremotos en función de su magnitud. Esto, pues una vez uno tiene el catálogo, ya puede entrar a hacer el cálculo de los parámetros de sismicidad, donde pues generalmente se tienen, digamos, un parámetro tiene que ver con qué tan frecuentemente ocurren los terremotos, otro parámetro tiene que ver con la relación entre terremotos grandes y pequeños para una misma fuente, y otro parámetro muy importante es la magnitud máxima que puede generar dicha fuente. Y muchas veces estos valores de magnitud máxima vienen de estudios detallados de diferentes zonas, fallas, sistemas de fallamiento, ya sea a partir de registros de sismicidad histórica y estudios geológicos, criterio de experto, y también es donde pues entra en juego en algunos casos los estudios de paleosismicidad. Adicionalmente, pues algo de pues se adopta un enfoque o un marco conceptual probabilista, se pueden y se deben considerar en los casos donde hay registros de la actividad o de las tasas de desplazamiento con sistemas de posicionamiento global, pues se pueden hacer comparaciones de estas tasas modeladas con las que realmente se han registrado. Entonces, eso pues se ve reflejado en diferentes modelos de ocurrencia de terremoto para fines de la zonificación en los reglamentos. Se suele utilizar modelos de ocurrencia poissonianos, digamos que no tienen memoria, que no dependen de variaciones en el tiempo de si ocurrió un terremoto o no, y donde pues, se consideran las ocurrencias como eventos independientes. Y esto pues tiene algo, tiene como su razón de ser principalmente pues, en algo con términos prácticos. También existen, y desde hace ya varios años, modelos de ocurrencia con memoria o no poissonianos, donde la ocurrencia o las tasas de ocurrencia de una fuente se ven afectadas y modificadas una vez ha ocurrido un terremoto más adelante. Pero pues esto o sea, cuando estamos hablando de reglamentos sismorresistentes, que son documentos que evidentemente se van actualizando, pero las actualizaciones llevan 5, 10, 15 años, pues no tienes como un sentido práctico de estar moviendo los coeficientes cada vez que ocurre un sismo. Entonces, pues precisamente por eso es que generalmente se utilizan estos modelos de ocurrencia poissonianos, ya sea el Gutenberg-Richter o el de terremoto característico. Por último,
en estas evaluaciones, otro componente clave tiene que ver con las relaciones de atenuación. Estas son las relaciones que permiten dar una medida física del movimiento del terreno, como función de la magnitud, de la distancia, el tipo de fallamiento y demás. Y pues cuando hay modelos locales y estos pues están disponibles y actualizados, es bastante recomendable considerarlos en los estudios. En el caso de Colombia, en el año 2014 se publicó un modelo de atenuación bastante robusto y actualizado por parte de Gabriel Bernal. Ha venido haciendo una serie de actualizaciones y es uno de los diferentes modelos que se han utilizado en el desarrollo de estas actualizaciones. En el caso de Centroamérica y pues evidentemente Panamá, hay menos modelos desarrollados con datos locales. Ha habido en el pasado, por ejemplo, el desarrollado por el profesor Álvaro Climent en la década de los 90, que pues digamos han sentado una base y pues que también podría llegar a ser de interés actualizar a la luz de datos más recientes y datos más completos y pues metodologías más avanzadas para el desarrollo de estas relaciones de atenuación. De todos los componentes de un modelo de peligrosidad sísmica o de amenaza sísmica, el de las relaciones de atenuación es quizás el más sensible o los resultados, digamos, son mucho más sensibles a la selección de un modelo de atenuación que a cualquier otro criterio, ya sea de la caracterización geométrica de las fuentes o de la ocurrencia y demás. Entonces, pues es algo donde hay que tener mucha atención en cuanto a la selección porque pues básicamente no escoger un modelo u otro modelo pues puede llevar a diferencias bastante grandes, del doble o de la mitad, dependiendo pues de las suposiciones que se tengan. Entonces, de cierta manera, para abordar un poco el problema de las relaciones de atenuación, actualmente lo que se hacen son combinaciones de diferentes modelos, como para tener de cierta manera una consideración de la incertidumbre epistémica y pues generalmente se agrupan diferentes modelos de atenuación en función de los entornos sismotectónicos. Entonces, pues aquí, por ejemplo, a manera de lo que se ha venido utilizando para Colombia, ustedes ven que para la zona de subducción en la parte interface se utilizan 4 modelos diferentes, 4 modelos que a su vez han sido desarrollados de manera independiente, pues esa es la gracia, que sean modelos diferentes y como que se pueda capturar esos diferentes rangos, y en todos los casos pues se ha utilizado o se ha considerado también el modelo local. Por último, y algo que no en muchos sitios tiene mucha relevancia, pero en algunas ciudades de Colombia sí que la tiene, porque están ubicadas en zonas altas. Por ejemplo, Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, Medellín a 1.500, Manizales a 2.000, etcétera. Es la incorporación de un modelo de elevación digital en los cálculos, de tal manera que no se hagan las evaluaciones, digamos, a un nivel 0, asumiendo pues que todo es plano, sino que la superficie topográfica sea tenida en cuenta. Esto pues no necesariamente lleva a variaciones muy grandes, porque pues en la modelación pues de los terremotos, por cambiar el punto de una ciudad como Bogotá, que son 2.6 kilómetros, pues la variación no es mucha, pero pues ya que se tiene una representación, digamos, cuidadosa de las rupturas, de las orientaciones y lo que hablábamos pues de lo sensible que son esas relaciones de atenuación a las distancias, pues se ha preferido, pues como para mantener esa consistencia,
la consideración del modelo de elevación digital. Habiendo visto pues los componentes, me gustaría también mostrarles algo relacionado con la herramienta de cálculo, porque pues obviamente por un lado están como los ingredientes, pero pues también hay que también saber en dónde se cocinan, ¿no? Entonces, pues específicamente lo que les comentaba, desde el año 2009 ya se ha seleccionado por parte de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica esta herramienta R-Crisis como la herramienta, llamémosla oficial, para hacer el cálculo de la amenaza sísmica de Colombia con fines de la definición de los coeficientes de diseño sismo resistente. Es una herramienta que, como les decía, tiene pues 35 años o más de desarrollo continuo, de la cual ha habido diferentes versiones, así pues con cambios grandes, Crisis 99, Crisis 2007, por ejemplo, esta versión de Crisis 2007 fue con la que se desarrollaron los mapas que actualmente están en el reglamento NSR 10, pero también esta versión Crisis 2014 fue la que se utilizó para la actualización del código de puentes en el año 2014, y pues después de eso ha habido pues más versiones. Es una herramienta gratuita, es de código abierto, tiene la documentación completa, se puede descargar de esta página, y es una herramienta que ha sido desarrollada principalmente por el profesor Mario Ordaz en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues han desarrollado una serie de tutoriales, cursos, ayudas, datasets actualizados, y que actualmente está certificada para el uso en la industria nuclear europea. O sea, hay unas pocas herramientas de evaluación de amenaza sísmica que están certificadas para hacer cálculos de diseño, de reforzamiento de instalaciones nucleares en Europa, y dentro de estas pues se encuentra Crisis. Entonces pues es una herramienta bastante conocida, con muchas validaciones, verificaciones y una documentación bastante amplia, lo cual pues también le quita el carácter como de caja negra que pueden tener algunas de estas herramientas. Entonces pues el entendimiento de lo que entra, cómo se trata y lo que sale es bastante grande pues por el usuario. Y pues es una herramienta que ha sido utilizada en diferentes partes del mundo, pues creo que en casi todos los continentes, a excepción de Australia, pero y que en la región de América Latina y el Caribe también se ha utilizado en los estudios o en los trabajos que han servido para definir los coeficientes de diseño sismo resistente en diferentes países, por ejemplo en México, en Venezuela, en Perú y en versiones anteriores en Chile. Entonces, pues veíamos así de manera esquemática ahora que los insumos para hacer el cálculo de la amenaza sísmica, por un lado está la tectónica, la sismicidad, el cálculo de los parámetros de sismicidad a partir de los eventos históricos, la definición y la combinación de las relaciones de atenuación, y cómo eso nos permite obtener lo que generalmente se conoce como una curva de amenaza sísmica, a partir de la cual se pueden obtener mapas. Ahora, la metodología de cálculo, pues no voy a entrar así en mucho detalle de esto, pero pues lo que les decía es una metodología totalmente probabilista, donde pues se hace una integración entre las magnitudes, donde se calculan las probabilidades de excedencia condicionales a la ocurrencia de un terremoto con ciertas características, lo que tiene que ver pues con la atenuación, y donde se consideran la contribución de todas las fuentes. Los resultados de estos estudios pues pueden ser varios, dependiendo lo que uno necesite, y aquí es precisamente donde ahorita vamos a ver qué es lo que entra en los reglamentos. Entonces, por un lado están las curvas de amenaza, los mapas de amenaza,
los espectros de amenaza uniforme o resultados de desagregación de la amenaza principalmente. Las curvas de amenaza generalmente dan una relación entre el nivel del movimiento del terreno y qué tan frecuentemente ocurre. Son curvas decrecientes, donde básicamente si uno quiere saber qué tan frecuentemente ocurre una aceleración de aproximadamente 0.1 G, como estamos viendo aquí en esta figura, pues uno simplemente va, ve dónde corta la gráfica y ya está. Y pues cuando uno tiene estas curvas de amenaza para diferentes puntos de cálculo, pues uno ya puede generar mapas de amenaza para diferentes periodos de retorno. El periodo de retorno es el inverso de esta tasa de excedencia, y pues aquí vemos esquemáticamente cómo se van generando para diferentes periodos de retorno. Evidentemente, entre más alto el periodo de retorno, mayores son las intensidades que se pueden esperar, tal como lo estamos viendo acá. Ahora, cuando uno esas curvas de amenaza las tiene para diferentes ordenadas espectrales o diferentes periodos de vibración, pues puede obtener lo que se conoce como un espectro de amenaza uniforme, que es para una tasa de excedencia constante, o lo que es lo mismo, un periodo de retorno constante, se leen los valores donde corta cada una de dichas curvas y se tienen pues, los diferentes puntos. Esos puntos, cuando uno los une, le permiten a uno obtener los espectros de amenaza uniforme o de peligro uniforme, lo que indica que cada uno de los puntos dentro de esta curva tiene asociado exactamente el mismo periodo de retorno, por lo cual pues son bastante útiles para comparar y demás. Entonces pues aquí vemos algunos resultados obtenidos recientemente pues para Bogotá, para Cali, para Medellín, para Manizales, pero pues estos son los resultados, lo que llamamos resultados crudos de la amenaza sísmica, o sea, son los resultados puros, los que salen del modelo. Ahora, ¿cómo se conectan estos con los coeficientes de diseño sismorresistente? Lo primero es que de los resultados de una evaluación probabilista de amenaza sísmica se pueden obtener todos los valores que se necesita para esto. Y generalmente los coeficientes de diseño se asocian a un periodo de retorno. Ese periodo de retorno también muchas veces se entiende como un nivel de seguridad objetivo o como un riesgo aceptable. Es decir, cuando hablamos de un periodo de retorno de 475 años, que es un valor típicamente usado en la ingeniería sísmica, estamos a su vez hablando de que aceptamos que hay una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, entendiendo que 50 años es el periodo de vida útil que generalmente se le da a una edificación. Entonces estamos de entrada aceptando que tenemos un 10% de probabilidad y estamos aceptando un 10% de probabilidad de que se exceda el valor de diseño. Y adicionalmente, muchas veces por razones prácticas, se suele hacer un redondeo en el valor del coeficiente. Es decir, no se utilizan esos valores crudos que veíamos anteriormente, los que salen de los espectros de peligro uniforme, sino que se redondean al 0.05, lo que sea, para razones prácticas en los reglamentos, para poder tener unas tablas más organizadas, para poder hacer unos chequeos más organizados. Y en este proceso de redondeo, pues lo deseable es aplicar un criterio homogéneo. Pero entonces, ¿cómo definimos el valor de los coeficientes o cuáles van a ser esos coeficientes o cuál es esa pregunta que estamos tratando de responder con estos estudios? Y la respuesta pues tiene que ver mucho es con la forma funcional que se escoja del espectro elástico de diseño. Estos espectros elásticos de diseño en Colombia han ido cambiando de reglamento en reglamento. Aquí vemos el que estaba en el reglamento de la actualización del 98, que dependía únicamente de un coeficiente que se conocía como A sub A. El reglamento actual depende de dos coeficientes, A sub A y A sub B. El reglamento de puentes depende de dos coeficientes que ahora ya eran TS y TL.
Y en la actualización que está en curso se ha hecho una transición a utilizar el espectro elástico del documento ASCE 7, la actualización pues, del 2010 o del 2016, que depende de dos coeficientes. Ahora, ¿qué son esos coeficientes? Y muchas veces ha habido esas confusiones o esas dudas. Esto, lo que se conoce como A sub A en el reglamento colombiano, tanto en el 98 como en el que está actual, hace referencia al valor pico de la aceleración del terreno, a PGA. Pero, por ejemplo, el valor de A sub B no está muy claro qué es. Y la práctica, o sea, tiene sus orígenes en los estudios de Newmark hace muchísimos años en los Estados Unidos. Y la regla así como de dedo era el valor de la aceleración al periodo de un segundo dividido entre 1.2. ¿Por qué entre 1.2? Ni idea. Pero digamos que era como la práctica. Ahora estos otros que pues los reglamentos o los espectros de diseño más modernos dependen de dos parámetros, SDS y SD1, que es periodo corto a 0.2 segundos y SD1 la aceleración a un segundo, digamos que está más claro. Y pues básicamente esta forma espectral deja muy claro, digamos, lo que es el dominio de la aceleración entre T sub 0 y T sub S, el dominio de la velocidad entre T sub S y T sub L, y el dominio del desplazamiento, pues que está abarcado por los periodos de vibración superiores al T sub L. Ahora, en el caso veíamos que generalmente estos periodos de retorno, o sea, que estos coeficientes de diseño se amarran a un periodo de retorno fijo, y es algo pues que está muy incrustado en la ingeniería tanto sísmica como en la estructural. Y pues en mi opinión creo que es momento ya de empezar también a discutir otras alternativas de una escogencia pues más concienzuda de los valores de diseño sismorresistente. Cuando estamos hablando de periodos de retorno fijo, estamos hablando de amenaza constante, pero tener un nivel de amenaza constante no es un nivel de riesgo constante. Y en el riesgo, pues también empiezan a tenerse en cuenta la vulnerabilidad estructural. Y otro enfoque también que se ha venido revisando es el de la definición de estos coeficientes de diseño como un asunto de optimización. En ese caso de la optimización se tiene, digamos, un modelo de costos y se asume que un diseño óptimo es el valor presente neto de la decisión de utilizar un coeficiente en específico es el mínimo. Y esto es un enfoque totalmente diferente al de periodo de retorno fijo o al de nivel de riesgo uniforme como el que actualmente se utiliza en los Estados Unidos. Entonces, en este caso, lo que se ha desarrollado para Colombia es un modelo de costos, donde está un costo total de la edificación, que es el costo inicial de construcción, más el costo de pérdidas futuras por terremoto, y pues son dos funciones de costos que van variando dependiendo del entorno, sea de alta o de baja sismicidad, y donde dependiendo las características o qué tan frecuente o qué tan no frecuente ocurran los terremotos, pues el valor óptimo es el que minimice, el valor pues que minimice esta función de costos, que de nuevo tiene los costos iniciales de la construcción y los costos de pérdidas futuras por los terremotos a partir de una serie de consideraciones. Ahora, tiene un problema o una limitación, y es que esta estimación de los coeficientes óptimos habría que hacerlo de manera separada para cada tipología estructural, porque las funciones de costos pues cambian para cada una de ellas, y también pues las funciones de pérdidas futuras por terremoto. Entonces pues el modelo de costos básicamente lo que se tiene es cómo va aumentando el costo de la construcción en función de ir aumentando el coeficiente de diseño. Con eso se puede hacer pues un modelo ajustado. Y está el tema de las pérdidas futuras,
donde pues se puede tener en cuenta, por un lado, tanto la amenaza, que tan frecuentemente va a ocurrir un evento que va a dañar la edificación, como una serie de pérdidas indirectas. Estos resultados pues también se han truncado a periodos mínimos y máximos para mantener una consistencia con la filosofía de los códigos, de tener un umbral, y también se truncan valores máximos para tratar de evitar valores ilógicos o muy altos en zonas de muy baja sismicidad. ¿Esto a qué lleva? A que los resultados de los coeficientes de diseño óptimo para esta tipología en particular que les mostraba, de las transiciones son mucho más suaves de un punto a otro que si estamos hablando de lo mismo, pero para un periodo de retorno fijo. Aquí estamos viendo pues esta comparación. Y a nivel nacional, esto a lo que lleva es que el diseño óptimo no tenga asociado en cada punto del país el mismo periodo de retorno. Es decir, aquí estamos viendo muy claro que en las zonas de baja sismicidad, lo óptimo es diseñar para periodos para aceleraciones con periodos de retorno muy grandes, mientras que en zonas de alta sismicidad, lo óptimo es diseñar para periodos de retorno más bajos. Entonces, aquí vemos pues una sección transversal más o menos a esta altura en el país que cruza por dos ciudades, Pereira y Bogotá, cómo son los valores de aceleración para 300 años de periodo de retorno, para 500 años de periodo de retorno y con el coeficiente óptimo y cómo se van cruzando estas curvas. Estos mismos cálculos, pues para esta tipología, las comparaciones entre los diseños, entre los coeficientes pues, de diseño del reglamento y lo que darían estos resultados, lo vemos resumido en esta tabla, y básicamente lo que nos indica es que en Colombia en general se podría estar diseñando de una manera óptima con valores más altos, la seguridad, y aún así está estando pues del lado óptimo. Es decir, hay un cierto nivel de seguridad sísmica que resulta barato comprar y en este momento pues no se está comprando. Entonces, pues esto es una propuesta que se ha venido revisando y se ha venido tratando de incorporar en la actualización, y pues conecta de una manera bastante completa lo que es la evaluación de la amenaza sísmica, la zonificación de la amenaza en los reglamentos y la definición de los coeficientes de diseño sismorresistente. Este mismo enfoque pues también puede ser extendido y aplicado a otras amenazas, por ejemplo viento, que los reglamentos pues también suelen tener consideraciones de este tipo, y pues es, digamos, otra amenaza que en Panamá también existe, con la limitación que puede llegar a tener lo que les decía, que este cálculo y la definición de los coeficientes pues tocaría hacerlo tipología por tipología. Entonces pues digamos que son más coeficientes a tener, más coeficientes a controlar. Ahora, ya para terminar, me quedan un par de diapositivas. Pues cuando me hicieron la invitación para dar esta charla, me dijeron, bueno, también nos interesa que nos cuente el asunto, cómo han manejado el tema de los enfoques deterministas en los códigos, las combinaciones, qué problemas pueden llegar a tener y demás. Y pues también los reglamentos o para cierto tipo de componentes o edificaciones, en el caso colombiano para el aislamiento en la base cuando existe, hace referencia a lo que se conoce como el MCE, que es el Maximum Credible Earthquake o el Maximum Considered Earthquake, dependiendo pues eso le cambian pues el significado al acrónimo cada rato. Y pues es algo muy subjetivo,
porque sí que requiere tener un enfoque determinista, toca definir una magnitud, toca definir una ubicación, una profundidad, pero pues no necesariamente es el evento más grande en la fuente más cercana al punto. Ahora, esos enfoques deterministas, cuando uno se va a la definición de un único evento de esos, tiene el problema de cuál es el periodo de retorno de ese evento. De las aceleraciones lo sabemos, lo podemos calcular de las curvas como veíamos ahora, pero pues la probabilidad de que ocurra ese evento en particular, ese único evento, pues en la mayoría de los casos es muy baja, entonces el periodo de retorno ya no estaríamos hablando de 500 años, sino de millones de años. Y ahí es donde empieza a haber los problemas de cómo abarcar o cómo considerar ese enfoque determinista, donde se tratan los eventos pues de una manera discreta, donde los resultados generalmente se calculan, pues ya cuando uno trae la relación de atenuación es la mediana más una desviación estándar o pues el percentil 84, y pues muchas veces lo que el reglamento está pidiendo es una aceleración máxima que no necesariamente está asociada a una magnitud máxima de una falla o de un conjunto de fallas. Estos enfoques de todas maneras sí que de cierta manera están conectados con los resultados probabilistas, porque pues la selección del evento del MC generalmente viene de la desagregación de la amenaza, que para poderla tener de una manera completa requiere el desarrollo de un estudio probabilista. Y pues ya para terminar, lo que les decía en las consideraciones a tener en cuenta también es cómo se armonizan los resultados, cuáles son los requisitos de las microzonificaciones cuando existen, ya sean tipos de suelo, en los factores de amplificación, si llega a haber otros espectros diferentes al de diseño. En el reglamento colombiano existe uno de seguridad limitada para el reforzamiento de edificaciones existentes y otro que se conoce como de umbral de daño, que aplica para edificaciones indispensables, que también trae sus coeficientes específicos, y pues la revisión de estos, las variaciones de los requisitos de diseño, pues no solamente tienen que estar relacionados con valores de la amenaza sísmica, sino con otras consideraciones tanto técnicas como económicas. Entonces, pues de todo esto, pues en Colombia hemos tenido la suerte de tener un grupo bastante multidisciplinar que se ha mantenido durante los últimos años, donde se han podido realizar pues unos trabajos bastante completos, y pues específicamente estas evaluaciones de amenaza sísmica con un fin muy claro también requiere la participación de los expertos en ingeniería estructural, así no sean expertos en la amenaza sísmica, en el cálculo de la amenaza sísmica, pero sí en la revisión, por ejemplo, las implicaciones, de nuevo, tanto técnicas como económicas, que los resultados y la definición de los coeficientes de diseño sismo resistente puedan tener. Eso es lo que pues tenía para contarles. Cualquier pregunta, cualquier duda. Sí, Pues, muchas gracias, doctor Mario Salgado. Interesante, muchos seguro de que han tenido una retroalimentación en este tema y ha sido agradable. Tenemos unas preguntas para usted, voy a pasar a leerla. Igualmente, pues quien tenga a bien levantar la mano lo vamos a atender. Dice así: en el caso de fallas de rumbo corticales que no han mostrado señales de actividad sísmica durante los 120 años de registro instrumentales, ¿considera usted que la misma pudieran presentar una alta peligrosidad dentro del marco de una zonificación de la amenaza para ser incluida en el código sismo resistente? ¿Qué paso recomienda para confirmar si debe o no incluirse en el código estas mismas fallas? ok. A ver, ese digamos que es un problema recurrente al que uno se ve enfrentado siempre que está haciendo este tipo de evaluaciones, y tiene que ver, digamos, con la actividad de la falla. O sea, digamos que se conoce que la falla existe, y el problema viene a ser definir
si es activa o no es activa. Pues una manera, digamos, la más compleja de abordar el problema es hacer un estudio completo de la falla, del sistema de fallamiento, haciendo trincheras, revisión de paleosismicidad y lo que sea. Y pues a veces a partir de eso puede llegar a haber una conclusión, digamos, diciente. Sin embargo, no siempre es el caso. Como en los casos donde hemos visto esto en Colombia, se ha tratado de agrupar esa falla con fallas vecinas que sí tengan sismicidad para, digamos, de cierta manera, arrastrarle un poco la que hay ahí. Y también se pueden generar una serie, o se pueden hacer una serie de análisis de sensibilidad para ver a nivel tanto nacional como a nivel local la consideración o no consideración de dicha falla con la actividad que se supone tiene, cómo se ve eso reflejado en los valores de amenaza. Entonces, pues eso también a veces pues da una idea como de cómo tratar de abordar el problema y cómo suavizar. Evidentemente, el enfoque conservador sería incluir la falla pues con una actividad supuesta, con el mejor criterio o pues con base a algún estudio que haya. Pero pues también hay que sopesar pues eso, lo que les decía, no solo tener la amenaza porque sí, sino ver eso como qué implicaciones tiene, y es donde los análisis de sensibilidad pueden llegar a ocurrir. En el caso de Colombia, a ver, me devuelvo un poco por aquí un mapa para mostrarles más o menos en qué parte. En esta parte aquí, en la frontera con Venezuela, esto es el departamento de Arauca, hay una población que se llama Puerto Rondón. Y en Colombia teníamos un problema que es el inverso, y es, había sismicidad, pero no había fallas. Entonces, cuando pusimos una fuente en el modelo, nos decían, pero es que ahí no hay falla y ahí no existe la falla, ¿y por qué están poniendo una falla? Y pues digamos la respuesta era, pues puede que la falla no esté estudiada, pero pues es que hay sismos. Entonces, como que sí vemos la necesidad de poder de meter esa falla. También hay casos en los que puede que haya una falla donde hubo registrado un evento moderado o grande, pero hace muchos años, por decir hace 100 años. Entonces, ¿qué tan frecuentemente ocurren? Y pues esa también es una parte donde pues ya en la modelación, en los análisis de sensibilidad, se va como aclarando el asunto y pues entre diferentes expertos se van definiendo, porque pues supongamos que ese sismo ocurrió hace 100 años y nosotros lo medimos hace 99 años. Si nos preguntan hace 99 años qué tan frecuentemente tiembla en esa falla, podríamos decir pues cada año, ¿no? Porque el año pasado tembló. Pero si a esa misma pregunta la hacemos ahora, pues ya no es cada año, sino cada 100 años o más. Entonces, pues esos son, digamos que es parte de los problemas que hay en esto, y también pues parte de por qué tenemos que, o es preferible usar pues estos enfoques probabilistas donde pues diferentes incertidumbres como la de esas, digamos, se pueden considerar. Muy bien, doctor, gracias. Tengo dos preguntas, se las voy a leer la primera y la segunda para ganar en el tiempo, ¿no? La primera pregunta: si la vulnerabilidad de una zona es baja o bien no hay población en riesgo, ¿no se gastan recursos en monitoreo y o estudios para establecer una amenaza sísmica? ¿Son los estudios realizados basados en la población afectada en caso de un evento sísmico? 2. Podemos ver que la amenaza sísmica de Colombia se va incrementando a medida que se dirige o se mueve a la dirección hacia Panamá. Puede considerarse que nuestro país, debido a sus fallas, tiene mayor amenaza sísmica.
También se aprecia que las profundidades de los eventos en Panamá son menores. ¿Esto incrementaría el riesgo en Panamá? Si Oh, requiere que se la repita, con mucho gusto, doctor. ok, a ver, arranco con la primera. Muy Aquí bien, estaba tomando nota y si se me olvida la segunda la retomamos. así es. El tema pues de las zonas de, digamos, de baja sismicidad y el tema de los recursos. ten- o sea, hoy en día mantener una red sismológica y demás, pues es algo que no, o sea, evidentemente tiene un costo, pero pues son unos recursos bastante modestos. Entonces, pues como que verlo como un gasto o un despilfarro de recursos en esas zonas, pues no necesariamente tiene por qué ser así, porque es a la larga información bastante valiosa que se puede recuperar o se puede recoger a un costo pues razonable y que puede llegar a ser útil en zonas de sismicidad intermedia o alta, así sea recogida en zona de baja sismicidad. Por ejemplo, en zonas distantes de fallas activas y demás, sirve bastante para calibrar y para revisar las relaciones de atenuación. Pues ese es solo un ejemplo de los múltiples que puede tener. Y ya el tema de la vulnerabilidad, pues digamos que ya al traer ese concepto, pues es algo que va más allá de la amenaza. O sea, uno puede tener una vulnerabilidad baja en una zona de amenaza baja, una vulnerabilidad baja en una zona de amenaza alta, o sea, unos edificios bien construidos, con un reglamento estricto, donde la construcción se hizo bien y demás. Así esté en una zona de amenaza alta, pues los edificios no son muy vulnerables. Por poner un caso así de extremo que creo que todos conocemos, Japón. O sea, en Japón tiembla a un sismo grande cada 15 días y pues no colapsan los edificios y la gente pues, no está preocupada porque colapsen los edificios. Entonces la vulnerabilidad es baja a pesar de que la, la amenaza es pues bastante alta. Y el tema pues de precisamente de los reglamentos, el objetivo de los reglamentos es tratar de mantener los niveles de vulnerabilidad en diferentes o en todas las zonas pues del país en unos niveles aceptables, digamos bajos, donde se garantice pues que tras la ocurrencia de un evento no haya colapso y al no haber colapso en el caso de los terremotos pues como que se preserva bastante la vida. En cuanto a la segunda pregunta, y por eso me volví aquí a esta diapositiva, pues donde había algunos mapas de amenaza sísmica. Sí, es verdad que en, digamos, los puntos de mayor amenaza sísmica en Colombia están localizados a lo largo de la costa pacífica, principalmente porque pues aquí está todo el proceso de subducción de la placa Nazca bajo la placa Suramérica. Entonces es una zona donde no solamente hay mayor frecuencia de terremotos, sino donde precisamente por este mecanismo puede haber terremotos con magnitudes más grandes, pues que pueden generar aceleraciones más altas. Ahora, el entorno de Panamá es un poco distinto al que tiene esta zona aquí de Colombia, porque el proceso de subducción de la placa Nazca bajo la Suramérica pues no ocurre justo debajo de Panamá. Sin embargo, en Panamá sí es cierto que hay una serie de fallas pues, de diferente tipo en diferentes zonas del país y que la mayoría de ellas, pues como bien decía la persona que hizo la pregunta, tienen sí, profundidades someras. Entonces, pues en esos casos, pues la amenaza en el país, en Panamá,
generalmente pues de los estudios que se han hecho, ya sea pues estos que les comentaba en el marco de las LAC o estudios anteriores como el que se hizo en el RESIS 2 hace ya varios años en Centroamérica, pues indican que la mayoría del país tiene, digamos, una amenaza entre intermedia y alta. Pero pues no necesariamente porque la amenaza sísmica en la zona vecina con Colombia sea alta. O sea, claro que tiene que ver y lo que les comentaba pues de estos problemas en las fronteras políticas que pues un sismo que ocurra aquí en esta esquina de Colombia pues puede afectar a alguna población, alguna infraestructura que esté justo del otro lado de la frontera con Panamá, pero pues también hay que tener algo de cuidado en, digamos, como no extrapolar los resultados, sino de ya verlos en, pues, en el contexto y con las condiciones que son. En este caso en específico, pues teniendo en cuenta todo el sistema de fallas de diferentes tipos que hay en Panamá. Ok, tengo una pregunta muy interesante aquí de un participante, doctor Mario, Pues claro. y es la siguiente. ¿Qué tan preciso o qué confianza le tiene usted al mapa latinoamericano de amenaza sísmica como para considerarlo de uso práctico mientras Panamá hace su propio mapa? Pues ese es un mapa, o sea, digamos, mi respuesta evidentemente es sesgada porque pues participé en su desarrollo, pero a ver, creo que es un mapa que por un lado ha considerado el estado del arte en la evaluación de la amenaza sísmica como tal. Es un mapa que fue obtenido tras considerar información actualizada en cada uno de los componentes, tanto tectónica como sismicidad, como atenuación. Y también es un producto que ha sido ampliamente revisado por pares. Y estos pares, como les comentaba, han estado generalmente relacionados con la industria del seguro y reaseguro, que es una industria bastante estricta en el uso de estos modelos. ¿Por qué? Porque el cálculo de reservas, el cálculo de las primas de aseguramiento y demás se suele hacer a partir de estos modelos. Y ese es un negocio pues, que mueve cientos de millones de dólares cada año en pólizas de seguro y pues precisamente se hacen una serie de chequeos muy estrictos y pues ya hay una serie como de estándares que estas empresas o estos sectores manejan y los resultados de este trabajo en cada una de las pruebas que se hicieron pues fueron altamente satisfactorios. Precisamente por eso es que el uso de ese modelo en estos sistemas de seguro y de reaseguro está certificado y avalado por diferentes superintendencias en diferentes países en la región y son certificaciones pues, que se han conseguido de manera independiente. O sea, digamos, la superintendencia en México nada tiene que ver con la de Colombia, ni con la de Perú, ni con la de Chile. Entonces, pues digamos que eso le ha dado cierta robustez al modelo y pues personalmente creo que es uno de los trabajos más actualizados que hay para la región y con la novedad que tiene, que es un enfoque homogéneo para todos los países comprendidos. Sí, doctor Mario, y justamente voy a hacerlo como comentario. Uno de los participantes hizo una observación para poder seguir en esta conferencia, ¿no? Considera de gran importancia que cada país cuente con una asociación o instituto de ingeniería sísmica independiente de los intereses políticos y económicos y de aseguradoras que gestione una correcta definición, riesgos y amenazas sísmicas, coordinada por un organismo como nuestra Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, ente regular. ¿Quién aporta en Colombia los fondos para este tipo de trabajo, de modelos y estudios?
¿Solo la Asociación Sísmica, perdón, solo la Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia o también la Asociación de Geología recibe fondos del Estado para estos estudios? A ver, ese comentario es muy importante y es algo que quizás se me pasó a resaltar de la IS, y es que la Asociación de Ingeniería Sísmica, digamos, uno la podría catalogar como una asociación científica. Y, o sea, la Asociación de Ingeniería Sísmica no tiene ningún tipo de intereses ni con el gremio constructor, ni con el gremio asegurador, ni con el gremio que tiene que ver pues, con las políticas de vivienda y demás. Y básicamente estos trabajos que se han venido desarrollando a lo largo pues, de, o sea, prácticamente desde 1972 en Colombia con el profesor Sarria, que fue precisamente el fundador de la Asociación de Ingeniería Sísmica, han sido trabajos técnicos y científicos. En cuanto al, digamos, a la financiación, en términos coloquiales, digamos, ha sido una cosa con las uñas, porque pues en las actualizaciones de los reglamentos, generalmente el gobierno nacional sí pone algunos recursos, pues como para el desarrollo del código, pero pues el reglamento sismorresistente de Colombia tiene más de 7 títulos. O sea, cada reglamento está, y esto es únicamente el de cargas sísmicas. Hay cargas de viento, están los requisitos para concreto, para madera, mampostería, la parte de incendios, etcétera, etcétera, viento, bueno, todo lo otro. Entonces, pues, digamos que los recursos para hacer esto han sido muy pocos. Ha sido más pues por la voluntad de las personas que hemos estado trabajando en esto y también la contribución desde el lado académico. O sea, diferentes universidades en diferentes ciudades, en Bogotá, en Manizales, en Medellín, en Cali, pues se han hecho actividades de investigación en diferentes temas que a la larga terminan siendo incorporadas en estos estudios y pues digamos que eso es algo que todavía, pues creo que todavía falta un poco más de empuje y pues como para tratar de garantizar un poco más la sostenibilidad financiera de la actualización de estos trabajos. Pero pues lo que les digo, hemos contado con la suerte de tener un grupo bastante comprometido desde hace muchos años, específicamente el Comité AIS 300, dirigido por el doctor Omar Darío Cardona, pues ha sido bastante activo en cuanto a esto y pues hemos logrado mantener actualizados estos reglamentos en la medida de lo posible. Ok. Doctor, sabemos que el horario suyo, acá en Panamá todavía son las 6 de la tarde, pensamos que son las 1 de la mañana en Barcelona, ya del día 30 de julio. Sin embargo, queremos aprovechar esos conocimientos suyos con unas 3 preguntas más, Tranquilo, tranquilo. con el respeto suficiente, ¿no? No, no hay problema. Hay una que dice aquí, voy a hacer 2 en una, ¿no? La primera, ¿qué considera un porcentaje aceptable de costos asociado al incremento de los valores óptimos que menciona para Colombia en las distintas tipologías estructurales? Y la segunda, ¿el nido sísmico de Bucaramanga no representa ningún peligro a las edificaciones en Colombia? Ok. Arranco con la segunda, que es más fácil. Claro El, que el sí. nido sísmico está considerado, el nido sísmico de Bucaramanga está por aquí, está considerado en el modelo. Sin embargo, esa es digamos, es un enjambre bastante activo de terremotos con sismos casi diarios, pero que ocurren a una profundidad bastante alta. O sea, estamos hablando de profundidades entre 120 y 180 kilómetros. Son sismos que generalmente se sienten en el país y no solamente en Bucaramanga, que es la ciudad más cercana, sino incluso en Bogotá, en Medellín se sienten bastante. Pero
digamos, el nivel del movimiento en el terreno es bastante bajo. Entonces, pues son cosas como que se siente, genera la noticia, genera el ruido, etcétera, etcétera. Pero en específico para el caso de Bucaramanga, no es que esté controlando la amenaza sísmica. ¿Por qué? Porque hay otra serie de fallas mucho más activas, con el potencial pues más activo, o sea, menos activo en el tiempo, pero pues con mayor potencial, y que en el pasado pues así lo ha mostrado, como toda esta parte aquí de la cordillera oriental, como una falla que va de Bucaramanga a Santa Marta, terminando aquí pues como este triángulo. Entonces pues no es la fuente que más contribuya a la amenaza, a pesar de ser una de las más activas y de las que seguramente pues en algún momento entran por algún periódico colombiano así con frecuencia, van a ver cada rato tembló hay un municipio muy conocido por eso, que se llama la Mesa de los Santos. Entonces, sismo en la Mesa de los Santos, sismo en la Mesa de los Santos, pero sí, lo sintió todo el mundo, pero afortunadamente pues no pasa nada. Y volviendo al tema de los costos aceptables y del diseño óptimo, este fue un ejercicio que realizamos, o una investigación pues que realizamos para ver qué implicaciones tenía, ya implicaciones pues prácticas y con números, cambiar del enfoque tradicional de un periodo de retorno fijo, en específico 475 años, que pues si usamos 475 años y sabemos que es 10% de excedencia en 50 años, pero creo que no sabemos por qué 10% y no 15% o 20%. Digamos que es uno de esos números como que ya quedan muy arraigados y simplemente uno los empieza a utilizar. Entonces, pues en cuanto a costos aceptables y variaciones aceptables, aquí en esta tabla lo que teníamos era únicamente el valor de diseño según el reglamento y lo que vendría a ser óptimo. Estas variaciones o qué implicaciones tiene esto en el costo, pues habría que verlo caso a caso, ciudad por ciudad, pero digamos el mensaje que nos quedó de esta evaluación era que un diseño óptimo para esta tipología en específico que estábamos viendo, recuerden que esto es una tipología, no todas las edificaciones, sino una, que eran pórticos en concreto de baja altura, los valores que actualmente están en el reglamento estarían, digamos, por debajo de los óptimos. Es decir, podríamos estar diseñando o comprando más seguridad sísmica a un precio razonable y, digamos, barato. O sea, como haciendo como una analogía con la bolsa de valores, es como, bueno, vale la pena o no comprar. En este caso valdría la pena comprar porque pues es algo económico. Muy bien, muy bien. Tengo una pregunta ya para ir también. Doctor Mario, ¿qué opina sobre el uso de GPS para definir la peligrosidad de fallas de rumbo corticales? Pues definir la peligrosidad como tal a partir de una medición de GPS, o sea, digamos que habría otras maneras más tradicionales de tenerlo. Sin embargo, esas mediciones sí que son muy útiles para revisar y para calibrar diferentes aspectos de estos modelos de amenaza sísmica. ¿Por qué? Porque por un lado tendríamos la tasa de desplazamiento que se podría medir directamente del GPS, tantos milímetros por año. Y por otro lado, ya a partir de los parámetros de la sismicidad tendríamos una tasa modelada. Y esas tasas, pues por lo menos deberían estar en el mismo orden de magnitud. Si la modelación nos dice hay un desplazamiento de 2 milímetros al año, pero las mediciones dicen que hay 7 milímetros al año, pues hay algo malo en el modelo o hay algo que tiene que corregirse. Ahora, también precisamente porque el entendimiento y las mediciones de las fallas
en todo el mundo cada vez es más completa y pues más compleja, hay una nueva tendencia de traer directamente las fallas a los modelos de amenaza sísmica. Entonces, básicamente lo que se tiene ahora son unos modelos que se denominan híbridos. Híbridos porque combinan fuentes o áreas como las que veíamos aquí con fallas. Entonces, generalmente la sismicidad moderada y baja se concentra en la fuente, en el área, mientras que la sismicidad alta se concentra a lo largo de la falla, del trazo de la falla. Y para la caracterización de la actividad de ese trazo de la falla, sí que resulta bastante útil tener estas mediciones de desplazamiento a partir de sistemas de posicionamiento global. Muy bien, doctor. Siendo así, pues yo le doy las gracias en nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y la Comisión de Estructura del Colegio. Sin embargo, también quiero hacer referencia que este ciclo de conferencia han tenido el objetivo principal de conocer la experiencia de nuestros vecinos sobre cómo han evolucionado tanto la definición, clasificación y la zonificación de la amenaza sísmica y también las normas del diseño sismo resistente. Este ciclo de conferencias que se ha titulado Experiencia en Normativa sobre Diseño Sísmico en América Latina, también nos ha ilustrado la importancia de contar con una zonificación sísmica, no solo para el uso del ingeniero, sino también para que cualquier persona conozca el riesgo de construir en cualquier parte del país. Costa Rica y Colombia nos han presentado sus métodos y sus mapas disponibles por internet, donde es posible que cualquier persona conozca la zonificación de amenaza sísmica. Por su lado, Chile, con el sismo más potente de la historia y con muchos eventos de importancia, nos ha expuesto cómo han evolucionado sus normativas y cómo han zonificado el país para poder hacer frente a estas fuerzas de la naturaleza. Seguro será para todos muy educativo y su experiencia una fuente de inspiración para lograr que Panamá se actualice cónsono con las normas de otros países latinoamericanos. En varias conferencias que hemos tenido sobre este tema, recientemente realizada, pues se ha podido constatar la necesidad de ampliar los conocimientos no solo de los ingenieros diseñadores, sino de todo el gremio de ingenieros civiles y arquitectos, y también del resto de los profesionales y desarrolladores de proyectos de la República de Panamá. Esperamos y damos las gracias a todos ustedes y nombro también en este momento a la ingeniera Laporte, al ingeniero Santana de Costa Rica, al doctor Saragoni de Chile y al doctor Mario Salgado, que en este momento nos acompaña. Esperemos que este ciclo de conferencia haya contribuido y contribuyan a la comprensión del trabajo que tenemos por delante en la revisión y actualización del Reglamento Estructural de Panamá 2024. Yo también quiero mencionar a unos distinguidos ingenieros y le voy a solicitar la palabra a ellos, darle las gracias al ingeniero Domingo Perdomo, alma y motor de estas conferencias, al ingeniero Humberto Leignadier, al ingeniero Ambrosio Ramos, al ingeniero Derek Irving, al ingeniero Jaime Toral, que han sido conversando con el ingeniero Perdomo. Yo le he comentado que la divina providencia nos dé la salud y la fuerza que ellos han tenido para estas conferencias, doctor Mario Salgado. Yo me quito el sombrero ante ellos y quiero que enciendan su micrófono, ingeniero Perdomo, por favor, para unas palabras también de despedida o comentarios, ya cerrando esto. Sin embargo, antes de eso, yo quiero compartir la pantalla un momento, doctor Salgado, si me permite. Ok, aquí estamos, compartir la pantalla. Nosotros tenemos para usted, ¿lo ve en pantalla? ¿Ve el diploma, doctor? No. No, un momento, vamos a compartir la pantalla.
Vamos a compartir la pantalla, por favor. Voy a cerrar aquí. Ahora sí. Ahora sí lo ve. ¿Ve mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Yo quería, y queremos, el colegio va a hacerle extensivo a su correo una muestra de nuestro agradecimiento. Y dice así: el Colegio de Ingenieros Civiles de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos confiere certificado al doctor Mario A. Salgado Gálvez por su participación como expositor en la presentación virtual Experiencia en la elaboración de mapas de amenazas sísmicas para reglamentos sísmicos resistentes, presentado el 29 de julio, aquí hay que corregir, 29 de julio, sí, correcto, 29 de julio de 2021 a través de la plataforma Zoom, firmado por el director del colegio, su servidor, ingeniero Ariel Zamudio, la coordinadora de la Comisión de Estructura, la ingeniera Fernanda Candaneda, y la secretaria, ingeniera Elvira Soberón. Muchas gracias. Así que pues entonces nosotros le haremos llegar eso inmediatamente mañana a su correo, y Muchas le damos la gracias. palabra al ingeniero Perdomo. Por favor, ingeniero Perdomo, lo escuchamos. Puede habilitar su micrófono, Sí, ingeniero Perdomo. ahora sí Sí, me ahora escucho. sí, ingeniero Perdomo, adelante. Digo, es poco lo que puedo agregar a lo que has dicho, porque tú has expresado muy bien todas las opiniones que tenemos con respecto a, a, este, a esta conferencia que hemos tenido, y en el día de hoy hemos recibido la conferencia del doctor Mario Salgado, que nos ha hecho una exposición muy didáctica y muy útil para los trabajos que nos estamos que estamos planeando realizar en cuanto al, al documento pues, de actualizar el Código Sísmico de Panamá. Y así que el doctor Mario Salgado le doy nuestra más exclusiva gracias por su conferencia. Con mucho Así gusto. que pues gracias, ingeniero Perdomo. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Ya en el momento de la despedida con el doctor Mario Salgado Gálvez. No sé si el ingeniero Toral, el ingeniero Derek, Ambrosio. Ambrosio tiene la palabra, pues, por favor, Sí, ingeniero Ambrosio. gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Realmente ha sido un reto para nosotros tratar de ubicar a todos los expertos en la región. Creo que de las recomendaciones que se hicieron en los distintos países de las personas que debían ser los más convenientes, los con más experiencia y más capacitados para brindarnos esta colaboración, creo que se acertó en todos los casos y hemos obtenido pues un gran aprendizaje que lo necesitamos definitivamente y que va a ser la fuente de inicio de las actividades para poder modernizar el código estructural en especial o específicamente la zonificación del país. Una tarea en la que algunos ingenieros hemos estado involucrados para proyectos individuales como presas o puentes, pero no de una manera general para todo el país y para todos los tipos de estructuras. Entonces, esa es una tarea, como acabas de mencionar, pues que sí tenemos pendiente y creo que esta es una manera muy oportuna de dar inicio a los pasos que debemos seguir para eso. Y muchas gracias al doctor Mario Salgado por su participación. Ok. Gracias, doctor Mario. Así, igualmente le reiteramos nuestro abrazo, hermano, y bienvenido siempre a nuestro colegio, y esperamos que pronto, después de estas pandemias, y usted pueda visitarnos en nuestro colegio y en la ciudad de Panamá igualmente. Será siempre bienvenido, doctor Mario Salgado. Muchas Un gracias. abrazo siempre. Muchas gracias a ustedes pues, por su tiempo. Espero que de lo que ahí les presenté algo les haya servido, y por aquí a la orden para cualquier cosa. Y claro que sí, espero que después de todo este
asunto de la pandemia, poder volver a visitar Panamá. Muy bien. Siendo casi las 6:30 de la noche, hora de Panamá, y 1:30 en Barcelona, nos despedimos, doctor Salgado, y a todos ustedes muchas gracias por participar. Hasta luego. Hasta luego.